En Venezuela transcurre la 10ª semana de cuarentena. Mientras en el contexto internacional el foco y las energías de gobiernos y ciudadanos están puestos en el control de la pandemia, que vino a trastocar su normalidad, para hablar de Venezuela es necesario hacer un breve contexto que permita entender que el COVID-19 aquí vino a disputar protagonismo con otros problemas, cuya dimensión a los ojos de los venezolanos también resultan muy relevantes. En esta exposición abordaremos la realidad de la crisis del coronavirus y su comunicación política en Venezuela en 8 puntos. Contexto, hablaremos también del liderazgo y frame, de los garantes, respaldos y recursos, de las medidas que se han tomado y las vocerías, las acciones comunicacionales y sus efectos, los consensos y disensos en torno a la gestión del COVID en Venezuela, así como la evolución del discurso y las amenazas, para finalmente plantear algunas perspectivas de cara a la gestión que se está llevando a cabo. Punto 1. Contexto. Desde el año 2014, Venezuela enfrenta una seria crisis económica que se vino a sumar a la ya crisis política de larga data que se ha centrado en la disputa del modelo de país entre chavismo y oposición, cuyo origen es la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez. Desde el año 2015, la situación política venezolana ha recrudecido. Encontramos un punto cero en el momento que la política exterior de Estados Unidos hacia Venezuela se materializa en una orden ejecutiva que calificó al país suramericano como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad norteamericana, con lo que se abrió la puerta a una escalada de tensiones que hoy en día se expresan en un conjunto de medidas coercitivas unilaterales enmarcadas en la doctrina de máxima presión posible que aplica Estados Unidos a los países que considera hostiles a sus intereses, con el fin de asfixiar económicamente al país objetivo y promover cambios políticos. A esto debemos sumarle el desgaste propio de cualquier proyecto con prácticamente 2 décadas en el poder. Ahora bien, si para algo ha servido la crisis del COVID-19 en Venezuela, ha sido para disipar las dudas acerca de quién está a cargo del gobierno, sobre todo de cara al plano internacional, donde una campaña fuertemente mediática ha buscado mostrar la existencia de un doble gobierno con una máxima difusión. En esta campaña se contrapone a la figura del presidente Nicolás Maduro, chavista y reelecto en el año 2018, la figura del diputado de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien como líder del grupo más radical de la oposición, el 23 de enero del año 2019, se autoproclamó en una plaza de un sector clase alta del país como presidente encargado con la anuencia y apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Si bien el ala opositora radical en torno a la figura de Juan Guaidó también ha desarrollado un discurso en torno al coronavirus, no ha ejercido en lo fáctico ninguna acción real ni participación de cara a la gestión de la pandemia puertas adentro. Por tanto, en esta exposición me voy a centrar en hablar de la comunicación política de quien ejerce el poder actualmente en Venezuela, y que definitivamente ha sabido aprovechar la coyuntura para legitimar su liderazgo. En este caso hablamos del presidente Nicolás Maduro. Punto 2. Liderazgo y frame. Maduro ha sabido capitalizar la crisis del coronavirus para mostrar con hechos que el poder político, militar y económico de Venezuela continúa en manos del chavismo. Esa fuerza política que, más allá de contar con una extraordinaria maquinaria electoral, se ha constituido en los últimos 20 años en una gran comunidad emocional, en una fuerza simbólica vehiculizada por una narrativa, un relato y una épica que ha redimensionado la identidad política del venezolano. El presidente Maduro asumió desde el primer momento el liderazgo de la batalla del COVID-19, al hacer la primera rueda de prensa formal para hablarle al país, donde definió la situación, ubicó los actores y ofreció un marco oficial, apenas un día después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia. En esta alocución, transmitida en cadena nacional de radio y televisión el 12 de marzo del 2020, desde el Palacio de Miraflores, que además es el símbolo nacional del Poder Ejecutivo,
vemos a un presidente rodeado del alto mando militar, de su ministro de Salud y otros miembros del Ejecutivo, que se dirige a la nación desde el puesto de comando presidencial y ofrece un balance de la situación global para aterrizar en lo nacional. Ese mismo día, aun cuando no existían casos confirmados en el país, anunció la existencia y la creación de la Comisión Presidencial para la Prevención, Control y Seguimiento del COVID-19, presidida por una mujer, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, e integrada por un equipo médico y científico, al cual se sumarían los miembros del Ejecutivo Nacional de manera operativa y permanente. Además, en ese mismo momento decreta el estado de alarma nacional, al tiempo que anuncia las primeras medidas de restricción de movilidad. Suspende los vuelos desde Europa y Colombia, así como la realización de cualquier tipo de actos masivos. Se aleja del tono confrontacional que caracterizaba su comunicación con países vecinos como Colombia y Brasil y retorna al discurso del diálogo, llamando a esos gobiernos a coordinar acciones para proteger las fronteras. Puertas adentro, pide no politizar el tema de la pandemia e invoca el trabajo organizado y conjunto de todas las fuerzas vivas del país. Se erige con esto el COVID-19 en una nueva especie de enemigo único global, alrededor del cual existe la posibilidad de unificar fuerzas para vencerlo. Hablemos del frame, de las versiones. Si bien en el mundo de hoy vemos que muchos gobiernos incluyen en su discurso términos bélicos, en Venezuela el frame impuesto desde el proyecto político bolivariano ha estado cargado de metáforas militares desde sus inicios. Desde hace por lo menos 20 años es clara la existencia de un otro, del principal opositor al proyecto bolivariano, desde que emerge la figura de Hugo Chávez, construida sobre la base de diversos argumentos, principalmente históricos. Este enemigo único nacional, desde el discurso chavista, es el imperialismo norteamericano, representado hoy en la figura de su presidente Donald Trump, cuya postura se expresa en las sanciones unilaterales, cuyos efectos han servido de base a un discurso unificador, en el cual todos los venezolanos aparecemos como gravemente afectados, convirtiendo al pueblo en la víctima. En esta comparecencia pública vemos cómo Maduro visibiliza a ese antagonista histórico en esta nueva batalla, cuando incluye en el encuadre oficial de la gestión del COVID-19 la solicitud enfática del levantamiento de las sanciones impuestas desde 2015, con el argumento de que estas son la fuente y causa principal de las carencias y calamidades que enfrenta el héroe de esta historia, que dentro de la narrativa es el heroico pueblo de Venezuela, cuando en un contexto además de tragedia global, estas sanciones restringen el acceso de Venezuela a sus recursos en el extranjero, a la compra de insumos y medicamentos necesarios para hacer frente a un flagelo mundial. Visto desde Venezuela, estamos de cara a una épica similar a la de David contra Goliat. Venezuela entonces se enfrenta de manera simultánea desde el discurso oficial a dos grandes guerras. Una de carácter nacionalista, ideológico, histórico contra el imperialismo norteamericano y otra de carácter global, planetaria y sanitaria contra el COVID-19, que a su vez se da enmarcada por las condiciones que le impone la primera. Ambas narrativas comparten actores, no obstante, las acciones, el tono, las emociones y el contenido de los mensajes se diferencian, en lo que apreciamos como un despliegue comunicacional y de producción simbólica propio de un aparato robusto. Estos relatos persiguen enmarcar una realidad que para el venezolano de a pie se viene viviendo desde antes del coronavirus entre hiperinflación, una crisis de servicios públicos que tiende a cronificarse y a la que ahora se suman problemas para el abastecimiento de combustible y la amenaza del virus. Sin embargo, desde la confirmación de los dos primeros casos positivos en el país, el viernes 13 de marzo,
la comunicación de riesgo y de la gestión de crisis del COVID-19 ha ocupado la mayor parte de las declaraciones del gobierno. Punto 3. Garantes, respaldos y recursos. El garante fundamental del gobierno bolivariano del presidente Maduro sigue siendo las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Estas incluyen a la milicia. En menor medida, pero igualmente importante, encontramos la figura del Partido Socialista Unido de Venezuela y la Organización Popular. En cuanto a los respaldos, notamos que cerca del 30% de la población sigue autodefiniéndose como chavista, un número para nada despreciable si tomamos en cuenta la crudeza de la crisis, pese a que más del 50% de la población manifiesta no simpatizar ni con el gobierno ni con la oposición. A nivel internacional, desde el día 1 de la pandemia, el gobierno anunció el trabajo coordinado con instancias internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. De la misma forma, y un día después de la confirmación de los primeros casos, solicitó al Fondo Monetario Internacional un préstamo por $5.000 millones para atender la emergencia sanitaria. A la fecha y a este respecto, no existe todavía una respuesta. En este escenario de restricciones y fricciones, en el plano internacional, el gobierno del presidente Maduro se ha apoyado en los acuerdos de cooperación con los gobiernos de Rusia, China, Irán y Cuba, con los que se han establecido no solo puentes aéreos para la recepción de ayuda humanitaria, sino también acuerdos de carácter técnico, militar, asesorías médicas. Hemos recibido ayuda humanitaria de estos países, pero también de la Organización de Naciones Unidas, de la UNICEF, de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja Internacional. Punto 4. Las medidas que se han tomado y las vocerías. Podemos resumir el conjunto de medidas adoptadas por el gobierno chavista en varios grupos. 5. El primer grupo corresponde a las medidas de distanciamiento social entre los ciudadanos, que aplica tanto para aquellos que transitan en los espacios públicos, para quienes usan transporte masivo, como para quienes acceden a los establecimientos para la compra de insumos, de alimentos y medicamentos. Encontramos también un segundo grupo de medidas de restricción de movimiento. Lo que inició como una cuarentena parcial los 2 primeros días pasó rápidamente a decretarse en una cuarentena social nacional, consciente y voluntaria, por 30 días, que a la fecha de hoy se ha renovado 2 veces y está vigente hasta el día 13 de junio. Se han instalado puestos de control militares a lo largo de las carreteras nacionales y dentro de las ciudades. Se ha limitado el traslado a una persona por grupo familiar para la compra de alimentos o medicamentos. También se cerraron totalmente los vuelos y se decretó el toque de queda en las ciudades fronterizas entre las 4 de la tarde y las 10 de la mañana. Recientemente se ha aprobado una flexibilización gradual de la cuarentena para niños y adultos mayores, poblaciones vulnerables, que les permite durante algunas horas, un día a la semana, salir a caminar en un radio de acción no mayor a 1 kilómetro alrededor de sus hogares. Un tercer grupo de medidas son aquellas de carácter social y económico, que constituyen el pilar fundamental del sostenimiento de la cuarentena. Aquí cabe destacar el apoyo económico por la vía de bonos y alimentos básicos que reciben más de 6 millones de familias de bajos ingresos. Se decretó también la suspensión del cobro de alquileres, el apoyo para el pago de nómina de los trabajadores de las pequeñas y medianas industrias y medidas un poco más duras como la ocupación temporal de algunas empresas productoras de alimentos, la venta supervisada y el establecimiento de precios acordados para un lote de 27 productos de primera necesidad. También se implementó a nivel educativo un programa de educación a distancia teledirigido desde la televisión pública. El cuarto grupo de medidas son las medidas de salud pública, que incluyen la desinfección masiva de espacios públicos y de sistemas de transporte masivo, la obligatoriedad del uso de mascarillas y guantes para abordar transporte, los protocolos de cerco epidemiológico para la recepción de migrantes en aeropuertos y pasos fronterizos,
que incluyen además la cuarentena obligatoria de quienes ingresan al país en esa zona en espacios destinados para ello. Asimismo, se ha desplegado un despistaje masivo casa por casa y la activación de una red de centros de hospitales, centinelas y centros de diagnóstico integral comunitario en todo el país para la atención de pacientes. Y un elemento muy importante y que ha permitido, creo que es diferenciador en medio de la gestión que ha hecho el gobierno venezolano, es la recolección masiva y voluntaria a través de encuestas de información en línea, vía el sistema Patria y su aplicación para teléfonos móviles. En el campo político, encontramos un quinto grupo de medidas que incluyen la declaración en sesión permanente del Consejo de Estado de la Nación. Asimismo, la activación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, defensa del territorio y logística, así como la activación de los llamados órganos del Poder Popular en la primera línea de atención al COVID-19. Estos incluyen los consejos locales de abastecimiento y producción, que son miembros de la comunidad organizados que tienen la responsabilidad de llevar casa a casa los alimentos a los beneficiarios de estos programas sociales. También se activaron los consejos comunales, las milicias y la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. En cuanto a las vocerías, podemos notar que Venezuela ha optado por emplear una vocería política por sobre una vocería técnica o experta, médica o epidemiológica correspondería en este caso, al momento de comunicar los avances. El presidente Nicolás Maduro ocupa gran parte del protagonismo en todos los escenarios. Cuando se comunica la gestión del COVID-19 y las acciones de gobierno, la vocería se alterna principalmente entre el propio presidente Maduro, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, que además es la directora de la Comisión Presidencial para Prevención, Control y Seguimiento del COVID, y el ministro del Poder Popular para la Comunicación, Jorge Rodríguez. Destaca que el ministro de la Salud, doctor Carlos Alvarado, quien funge como enlace directo interlocutor autorizado ante la Organización Mundial de la Salud, ha tenido poco protagonismo público. Su aparición se ha limitado a los momentos de recepción de las ayudas humanitarias, algunos programas especiales en televisión y eventualmente aparece sentado al lado del presidente o entre los asistentes cuando se hacen las reuniones y se hacen los anuncios. Cuando se trata de temas esencialmente asociados a la crisis política, notamos una vocería más variada, que va desde el presidente Nicolás Maduro, la figura del ministro de Comunicación, y se incorpora la figura del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, diputado Diosdado Cabello, el canciller de la República y otras figuras como el fiscal general, el ministro de Interior y Justicia, e incluso se ha dado la ocasión donde vemos pronunciamientos del ministro de la Defensa y de miembros del alto mando militar, de acuerdo sea el caso. Punto 5. Las acciones comunicacionales y sus efectos. El principal producto comunicacional que notamos son las conferencias diarias de prensa, en las cuales se anuncian los nuevos casos confirmados, los recuperados y los números de fallecidos. En estas no se permiten preguntas. Predomina la comunicación con aplomo, seguridad y serenidad, que llama permanentemente a la disciplina social para proteger a las familias. Asimismo, se va informando de cuáles son las acciones y las nuevas medidas que va tomando el gobierno. Se creó un canal telefónico gratuito de atención 24 horas para atender cualquier duda, 0800 Vigilan. Notamos también la creación de una página web oficial que ofrece estadísticas e información, covid19.patria.org.be, la página del Ministerio de la Salud, así como la página principal de este sistema de asistencia social que emplea el gobierno venezolano, patria.org.be. Vemos una amplia diversidad de materiales que se distribuyen a través de las redes sociales, informativos, orientadores en torno a la prevención, educativos. Vemos también muchos videos, material audiovisual, y hay una modalidad interesante que ha sido el perifoneo en las principales ciudades. ¿En qué consiste esto? En que vehículos de las fuerzas de seguridad
pasan con altavoces recordando a la población la importancia del cumplimiento de la cuarentena y de las medidas de prevención. La red de medios públicos ofrece además a diarios programas especiales enfocados en el balance de la situación global, regional y local, y también apreciamos la producción de materiales para públicos específicos. Por un lado están los jóvenes, que en el caso venezolano han concentrado el mayor grueso de contagios en las edades comprendidas entre 20 y 39 años de edad. Destaca también la realización y transmisión diaria de unas cadenas de oración. Al comienzo se llevaron a cabo con la participación de distintas religiones, eran cadenas ecuménicas. Hoy en día vemos que tienden un poco más a estar protagonizadas por miembros de los movimientos cristianos. Esto se transmite en televisión nacional a las 8 de la noche. Vemos también la presencia de eslóganes. El principal ha sido "quédate en tu casa", seguido por "la prevención es tarea de todos", y más recientemente, cuando el presidente Nicolás Maduro empezó a hablar de la importancia de la reactivación paulatina económica, vemos cómo empieza a reproducirse dentro del discurso oficial la frase "cuarentena y producción no son contradicción". En cuanto a los efectos de estas acciones comunicacionales, notamos que, ha existido un importante cumplimiento de la cuarentena de manera voluntaria, con excepción en los estados fronterizos, donde los controles sanitarios para la recepción de venezolanos que regresan impone el mencionado toque de queda, debido a que estas ciudades son receptoras de ciudadanos que emprenden un proceso de migración de retorno en unas condiciones de vulnerabilidad social bastante fuertes, que ya tenían en el país donde estaban. Hasta la fecha, en el marco de este programa que se ha denominado Plan Vuelta a la Patria, unos 45.000 venezolanos han regresado al país desde Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, y dramáticamente representa más del 80% de los nuevos casos positivos. Esto podría convertirse o podría señalarse como una de las principales amenazas al control de la situación epidemiológica interna que se había sostenido. Al 21 de mayo de 2020, fecha en que estoy grabando este video, las autoridades venezolanas han reportado 882 casos positivos, 262 casos recuperados y mantienen la lamentable cifra de 10 fallecidos. Punto número 6. Consensos y disensos en torno a la gestión del COVID en Venezuela. La gestión de la pandemia en Venezuela ha recibido el reconocimiento explícito por parte de algunas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, así como el acompañamiento en su demanda al cese de las sanciones estadounidenses, donde destaca los llamados que han hecho figuras como el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la alta comisionada para Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Las cifras oficiales han sido objeto de debate y de disenso en distintos espacios. Tal ha sido el caso de la Universidad Johns Hopkins de Nueva York y más recientemente la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, quien emitió un informe con posibles trayectorias de la pandemia bajo varios escenarios. Al respecto de esto, especialistas y epidemiólogos del gremio médico que laboran en instituciones tanto públicas como privadas sostienen que si bien los números ofrecidos pueden resultar sospechosos por ser bajos, de ser irreales, las cifras presentadas por el gobierno o de estar muy distantes de la realidad, sería muy difícil, bajo las condiciones de crisis que vive Venezuela, ocultar un colapso sanitario o una situación como la que lamentablemente se ha presentado en otros países de la región, económicamente en mejores condiciones que nosotros, donde enfermos y fallecidos han sobrepasado la capacidad de atención de los sistemas sanitarios. Es de recordar aquí también que ya antes de la llegada del COVID-19 a Venezuela, nuestro país contaba con un número muy reducido de tráfico de pasajeros internacionales en comparación a través de los aeropuertos, en comparación con otros países que cuentan con un mayor número de conexiones internacionales y donde esto incidió en la rápida llegada y la propagación de la enfermedad en sus territorios. Punto número 6. Consensos y disensos en torno a la gestión del COVID en Venezuela.
La gestión de la pandemia en Venezuela ha recibido el reconocimiento explícito por parte de algunas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, así como el acompañamiento en su demanda del cese de las sanciones estadounidenses, donde destaca los llamados que han hecho figuras como el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la alta comisionada para Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Las cifras oficiales han sido objeto de debate y de disenso en distintos espacios. Tal ha sido el caso de la Universidad Johns Hopkins de Nueva York y más recientemente la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, quien emitió un informe con posibles trayectorias de la pandemia bajo varios escenarios. Al respecto de esto, especialistas y epidemiólogos del gremio médico que laboran en instituciones tanto públicas como privadas sostienen que si bien los números ofrecidos pueden resultar sospechosos por ser bajos, de ser irreales, las cifras presentadas por el gobierno o de estar muy distantes de la realidad, sería muy difícil, bajo las condiciones de crisis que vive Venezuela, ocultar un colapso sanitario o una situación como la que lamentablemente se ha presentado en otros países de la región, económicamente en mejores condiciones que nosotros, donde enfermos y fallecidos han sobrepasado la capacidad de atención de los sistemas sanitarios. Es de recordar aquí también que ya antes de la llegada del COVID-19 a Venezuela, nuestro país contaba con un número muy reducido de tráfico de pasajeros internacionales en comparación a través de los aeropuertos, en comparación con otros países que cuentan con un mayor número de conexiones internacionales y donde esto incidió en la rápida llegada y la propagación de la enfermedad en sus territorios. Punto 8. Perspectivas y cierre. Cualquier escenario futuro en Venezuela estará impactado en el ámbito interno por la hiperinflación, la escasez de la gasolina, los problemas de los servicios públicos, el componente armado de la oposición extremista y las elecciones parlamentarias venezolanas que deben celebrarse antes de final de año y que vienen a constituir variables claves para analizar la situación venezolana de los próximos meses. Desde afuera persistirá el efecto que tiene la presión internacional, concentrada principalmente en las sanciones que pesan sobre Venezuela por parte de los Estados Unidos, así como el efecto que su éxito o fracaso pueda tener en las próximas elecciones presidenciales norteamericanas. Apenas hayan terminado de ver este video, es probable que la realidad en mi país haya cambiado de manera radical o no. En este mismo momento en Venezuela y en torno a ella están ocurriendo cosas que pueden cambiar o no el rumbo de los acontecimientos. Desde acá nuestros votos siempre serán a favor de que el pueblo venezolano encuentre una solución entre venezolanos, pacífica, democrática, con base en el diálogo y la negociación para hallar una salida y una solución conjunta a la grave crisis que atravesamos.